Bienvenidos a tu consulta de salud, un espacio donde resolveremos tus dudas sobre salud y bienestar, siempre con los mejores profesionales. Hola, bienvenidos. Soy Verónica Valderrama y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Tu Consulta de Salud y Psicoalmería. Gracias por acompañarme una semana más. Hoy quiero compartir contigo dos temas que están profundamente conectados con nuestra salud mental, nuestras relaciones y también con cómo nos sentimos cada día. ¿Y qué son estos temas? Pues la forma en la que nos comunicamos con los demás y también con nosotros mismos. Primero, hablaremos de los estilos de comunicación. ¿Alguna vez has sentido que no te entienden? ¿Que te pasas la vida cediendo lo que quieren los demás o al contrario, que los conflictos surgen con muchísima facilidad? Porque muchas veces no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, es decir, la forma en la que nos expresamos. Y después también hablaremos del diálogo interno. ¿Qué es el diálogo interno, ¿no? Esa voz interior que nos acompaña a lo largo de nuestro día, de nuestra vida, y que puede ser un recurso de apoyo. O en ocasiones, si no se hace de manera adecuada, pues seguramente será una fuente constante de malestar. Hoy estoy sola, en plato, pero me acompaña esa intención que tengo hoy de que este contenido va a servir en tu vida diaria, en tu trabajo, en tus relaciones con los demás y sobre todo en la forma de cuidarte y tratarte a ti mismo o a ti misma. Así que quédate hasta el final, porque hoy va a haber muchísimas pautas que sé que las vas a poner en práctica y vamos a reflexionar, a poner en práctica y a aprender de qué manera tratarnos mejor a nosotros y a los demás. Empezamos. Antes de empezar, quiero comentarte una experiencia que me ocurrió hace pocos días y por eso he decidido que este programa de hoy es importante, porque es algo muy frecuente que nos puede ocurrir a muchas personas. Hace pocos días una familia alquiló una de mis viviendas rurales, porque también tengo alojamientos, y como siempre hago, los días previos envío toda la información de cómo acceder, de las normas y toda la información necesaria de la vivienda. Pero en este caso, esta familia, que tiene 3 niños de 4, 6 y 10 años, un matrimonio con 3 niños, no fueron previsores, no revisaron nada de lo que mandé, no lo leyeron y se perdieron antes de llegar al alojamiento. Entraron con el coche incluso por una rambla, por carreteras que no están asfaltadas, que se puede transcurrir con coches, pero que les pilló por sorpresa ese camino. ¿Qué ocurrió? Que esa situación les generó muchísima ansiedad y frustración y en lugar de gestionarlo con la búsqueda de soluciones y de otras maneras, dejaron llevar por esas emociones tan negativas que estaban sufriendo y me llamaron y proyectaron toda esa ira conmigo, toda esa rabia. O sea, un estilo de comunicación muy agresivo. O sea, todo lo que estaba ocurriendo era culpa, en este caso me la proyectaban a mí, de que cómo podía tener una vivienda con caminos de tierra, cuando no es cierto, es un camino que es alternativo, no es el principal. Entonces, toda esa ira la proyectaron en mí, que me iban a demandar, que el coche tengo que arreglárselo yo porque se había averiado y muchas amenazas, no solo contra mí, sino también entre ellos dos. Es decir, en ese momento la pareja no estaba siendo un equipo. Es decir, en lugar de centrarse en esa búsqueda de soluciones, me llamaron con un estado de ansiedad y frustración muy grande, acusándome de que el coche se había roto por mi culpa. Incluso me amenazaron de que no querían quedarse en el alojamiento y que se iban a buscar un hotel y que querían el reembolso completo de la reserva. Cada vez que yo intentaba hablar, incluso me decían que tú no hables, ¿no? O sea, realmente yo era su saco de boxeo, podemos entenderlo así, con esa metáfora. Dentro de ese cabreo, porque estaban teniendo una conducta emocional, ¿no? Por todas esas emociones negativas que estaban teniendo. Todo esto delante de sus hijos, porque también se escuchaban al teléfono, aunque yo no lo vi presencialmente. Son situaciones lamentables con muchísimas consecuencias a corto y largo plazo. Eso es así. En este caso yo podría haber hecho dos cosas. Agarrar ese cabreo, que es lo que ocurre muchas veces, o mantener una actitud asertiva, que es lo que hice, ¿no? Evidentemente. Que ahora explicaremos claves de asertividad, por si os sucede situaciones similares.
Cuando esta familia decidió cancelar la reserva, por mi parte no puse ningún impedimento. Con esa actitud agresiva y lo mal que me estaban tratando, sinceramente, prefería que sí que se fueran a otros sitios, ¿no? En otras circunstancias, pues si se pierden, yo les ayudo, si se da el caso, se calman y disfrutan de ese fin de semana en mi alojamiento, que es lo que habían planeado realmente. Pero con esta actitud yo ya no me veía siendo esa parte que podría ser más proactiva o empatizar más con ellos, porque me estaba sintiendo atacada y no me daban ninguna confianza de cómo podían tratar el alojamiento. Que seguramente luego es una familia estupenda, pero en ese momento ese problema no lo supieron gestionar. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos estilos de comunicación agresivos, que son los que este matrimonio tenía conmigo, lo que conseguimos es que la otra parte a la que estamos atacando no empatice tampoco con nosotros. Al contrario. Por eso está bien aprender estas técnicas, porque claro que todos nos vamos a cabrear, claro que todos vamos a tener problemas en la vida, pero lo que marca la diferencia es cómo lo resolvemos y de qué manera actuamos cuando estamos en esas situaciones. Yo por mi parte empaticé en el sentido de la comunicación asertiva. Sí entiendo que lo que habéis vivido es frustrante, sí entiendo que tal. Incluso le dije que la manera en la que me estaban hablando no me estaba haciendo sentirme bien, que me estaban haciendo sentir mal. O sea, lo estaba llevando del yo, que ahora hablaremos también de esas técnicas. ¿Qué decir de esto? Que por desgracia esa familia pues tuvo esos imprevistos que podrían haberse tomado como una anécdota, el perderse y ya está, porque acabaron llegando a la casa. Y luego acabaron yéndose con el vehículo, que realmente el vehículo no estaba roto. Pero ya tuvieron que esa bola de ese problema inicial se hizo cada vez más grande, como una bola de nieve, porque ya tuvieron que incluso buscar otro alojamiento, ¿no? En otro lugar. Con lo cual seguramente pues la comunicación entre ellos cada vez sería peor, porque ya os comunico que no estaban siendo un equipo, que es lo ideal, ¿no? En un matrimonio, en una relación, cuando hay un problema, sino que entre ellos también se echaban las culpas. Así que en esos casos terapia de pareja también viene bien. Lo que consiguieron fue con esa actitud, con esa forma de no saber comunicarse correctamente y con esa falta de control de impulsos, pues aumentar más los problemas ese día que vivieron, ¿no? ¿Qué hay de positivo? Pues que evidentemente yo les reembolsé el 100%, no hubo problema por mi parte en eso, a pesar de que la política de cancelación es otra. Se lo reembolsé y luego pues, usar yo las técnicas esta asertiva de que entiendo vuestra frustración y tal, pero no me gusta la forma en la que os habéis comunicado porque en ningún momento yo les ataqué. A las horas me pidieron disculpas y eso también es algo muy positivo, que hay que tener en cuenta, por lo cual eso sí que se lo agradezco, ¿no? A esa familia que cuando ya llegaran donde llegaran, cuando pasaron unas cuantas horas, se relajaron y seguramente reflexionaron sobre la situación y si la han tenido de aprendizaje, genial, ¿no? Está bien. Y seguro que esto que te he contado lo puedes llevar a otras situaciones que tú hayas vivido o gente que conozcas. Incluso las más comunes que pueden ser pues, en la circulación, en el tráfico, ¿no? En esos momentos, en esos segundos o en esos minutos en los que estamos con mucha intensidad emocional, con mucha frustración, mucho cabreo y no somos tan objetivos. Y entonces si estamos mal, lo que hacemos es proyectarlo en otro. Nos es más fácil egoístamente proyectar esa culpa y esa responsabilidad en otro. Entonces esto vamos a trabajarlo hoy y os va a gustar. Algunas pautas generales para gestionar la frustración cuando la estemos sintiendo, ¿vale? Es importante intentar hacer una pausa antes de reaccionar, antes de tomar cualquier comportamiento, porque esa pausa puede cambiar el rumbo. Intenta ponerle nombre a esa emoción que estás sintiendo. Eso te aleja también un poquito de esa emoción tan intensa. Puedes decir, uy, estoy frustrado, estoy cansado, estoy ansioso. Eso te va a ayudar a procesar esa emoción que estás sintiendo. Habla desde ti también. Estoy perdido y necesito ayuda, ¿no? Esos pensamientos te van a ayudar, no desde la acusación, es culpa tuya, ¿vale? No proyectes tu emoción. En la medida de lo posible, reconoce que todos cometemos errores, pero gritar y culpar te resta. Va a hacer que la bola sea más grande negativamente, como hemos hablado. Y si ya has explotado, está bien pedir perdón, porque eso no te debilita, somos humanos. Es importante tener en cuenta que hay 3 estilos principales de comunicación a la hora de hablar con los demás. Está el estilo pasivo, que es el que calla lo que piensa, cede siempre a lo que quieren los demás, evita conflictos, ¿no? A largo plazo, ¿qué hay? Pues más resentimiento, baja autoestima,
es incluso pensamientos del ¿para qué voy a hacer nada si nada va a cambiar? Pero es que lo que hacemos es precisamente eso, que nada cambia. En el otro extremo tenemos la comunicación agresiva, una persona que impone, que grita, que humilla, que no escucha a los demás, que su criterio es el único válido, ¿no?, para sí mismo. ¿Qué es el resultado de este estilo agresivo? Pues que se suelen dañar las relaciones, que se generan miedo en los demás, que hay personas que cambian pero solo por miedo o por un rol de superioridad, por ejemplo, jefe-empleado, pero realmente no son relaciones sanas. Y esa persona que utiliza un estilo agresivo tampoco se siente bien consigo mismo, da la sensación de que tienen buena autoestima, pero en la mayoría de las ocasiones tampoco es cierto. Y por último tenemos el estilo comunicativo asertivo, que es como el punto intermedio entre el pasivo y el agresivo, que es el que expresamos con respeto, comunicamos nuestras necesidades y a la vez respetamos las del otro. Es como ese punto de equilibrio, ¿no? Escuchas, pero haces que te escuchen. No solemos nacer asertivos, es algo que se va aprendiendo, ¿eh? Ya puede ser en la infancia o en la adultez, no hay problema. Y es importante intentar buscar ese equilibrio y acercarnos a ese estilo asertivo. También es importante saber que no somos igual con todo el mundo. No tenemos siempre un solo estilo comunicativo. Nos comunicamos también en función del contexto, el momento en el que nos encontremos, el lugar y la persona con la que interaccionamos. No actúas de la misma manera con tu madre, por ejemplo, con tu jefe o jefa, con un compañero de trabajo, con tu mejor amigo o amiga, con tu pareja, con tus hijos. Obsérvate cómo te comunicas con cada uno de ellos y puedes identificar si utilizas ese estilo agresivo, pasivo o asertivo. Y en los momentos que tú consideres que te gustaría mejorar, pues puedes hacerlo perfectamente. Una de las técnicas se llama técnica del disco rayado y es repetir tu mensaje pero con calma. Por ejemplo, si alguien te pide de una manera insistente algo y tú tienes clara tu posición y es algo que no quieres ceder, pues repite todo el rato el mismo mensaje. Por ejemplo, no, ahora no puedo, lo podemos hacer mañana. Sí, sé lo que dices, pero es que ahora no puedo, podemos hacerlo mañana. Te repite, te insiste. Sí, te entiendo, te he escuchado, pero que hoy no puedo, lo podemos hacer mañana. Esta técnica del disco rayado se utiliza mucho también con niños pequeños. Y es una manera efectiva de que la otra persona se dé cuenta que esa insistencia no lleva a ningún sitio. Y ahí también estás aprendiendo a poner límites y en otras posibles conversaciones futuras con esa persona ya no lo hará tampoco de la misma manera contigo. Esta técnica del disco rayado te va a ayudar a no tener que ceder siempre con cosas que realmente no quieres hacer. Otro tipo de técnica se llama banco de niebla, que consiste en aceptar parte de la crítica que te están haciendo pero sin ceder, ¿no? Por ejemplo, una frase sería, puede que me equivocara, pero no justifica este tono si nos sentimos mal, ¿no? Y queremos reconocer la culpa en este caso, sin entrar a discutir ni contraatacar, evidentemente. Otro tipo de técnica es el aplazamiento asertivo. Es posponer algo para permitirte regularte primero, ¿no? Emocionalmente. Por ejemplo, ahora no puedo hablar, prefiero que lo hablemos luego. Evidentemente luego habrá que hablarlo, lo que no podemos hacer es posponerlo eternamente. Pero si consideras que en ese momento no estás para comunicarte como te gustaría hacerlo de la mejor manera, puedes aplazarlo de esa manera educada, ¿no? Y te ayudará a regularte emocionalmente y a verlo de otra manera. Lo que digo siempre, si estamos con emoción intensa, no es el momento ni de tomar decisiones ni de comunicarnos, porque no va a ser nuestra mejor versión. Otra técnica es la pregunta asertiva, ¿no? Que lo que haces es buscar aclarar un poco lo que está ocurriendo, si hay alguien que te está hablando mal, que te está culpando por algo, pero realmente no quieres entrar en esa conversación a la que te está llevando, ¿no? Puedes hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué te ha hecho sentir así? ¿Por qué crees que te sientes así? Es una manera de desviar un poco esa atención en la discusión, en cómo se está sintiendo la otra persona, para que la otra persona también empiece a ser consciente de que quizá emocionalmente se está alterando, sin decirle relájate, estás alterada, porque eso sabemos que no ayuda, ¿no? Al contrario, lo que hacemos es alimentarlo. Pero el por qué te sientes así, por qué crees que te sientes así, seguramente dirá, pues porque tú has hecho no sé qué, no sé cuándo, pero ya a la vez en su mente estamos haciendo que empiece a observarse, a autoobservarse cómo estás en su estado emocional. Y también va a ayudar a regular esa conversación.
Otra técnica sería las aserciones positivas y negativas, ¿no? Por ejemplo, estoy orgulloso de esto que ha ocurrido o reconozco que fallé. Es decir, ser justos con nosotros mismos y con la otra persona, ¿no? Que está bien, es como lo que he dicho antes, que me pidieran perdón, ¿no? En ese conflicto que hubo con lo de estas personas que se iban a alojar, pues marcó también para mí una diferencia importante. Y también eso sí es una técnica de asertividad, el saber reconocer, ¿no? Cuando algo no se ha hecho de la mejor manera. Otra técnica que es súper importante es la del lenguaje en primera persona, hablar desde el yo y no atacar desde el tú, que en nuestra mente interpretamos cuando alguna persona nos dice algo desde el yo, nuestra mente interpreta ya que hay que ayudar, ¿no? Que hay que empatizar más, pero cuando lo hacemos desde el tú, la otra persona inconscientemente lo que busca es defenderse o contraatacar. No es lo mismo decir me siento mal con lo que está ocurriendo a tú me tratas mal. Esto es algo que se tiene que ir practicando y no es que demuestre vulnerabilidad ni mucho menos, no por decir cómo me siento me muestro vulnerable, porque también estoy marcando límites ahí. Lo que estoy haciendo precisamente es marcar la diferencia en que esta discusión no vaya a mayores, porque entonces no se va a solucionar nada. En el ejemplo que he contado antes, yo hablé desde el yo, no me gusta pues, la comunicación que estáis teniendo conmigo, la forma en la que me estáis hablando. En ningún momento empecé a decir la culpa es tuya, que no has hecho el viaje con antelación, que no has leído mis mensajes. ¿Por qué? Porque hubiese alimentado algo que no hubiese llevado a ninguna parte, y más con ese estado ya de frustración que tenía esa familia. Ahí no vi necesario contraatacar, porque no llevábamos a ningún sitio, simplemente desde el yo pues comuniqué el cómo yo me sentía y es lo que luego también entiendo que habrá ayudado, ¿no? En su disculpa. Entonces, hablar desde el yo es muy importante. La misma frase se puede decir desde el yo y desde el tú y marca una diferencia enorme. Tú tienes la culpa, tendrá una respuesta diferente en esa persona a me siento mal con esto que ha ocurrido. Y otra técnica también que me gusta mucho es la técnica sándwich. No sé si la habéis escuchado alguna vez. Pues básicamente es tres cosas, ¿no? Como un sándwich. Pero en este caso hacemos algo positivo, luego decimos lo que es un poquito más difícil de comunicar en la parte intermedia, son nuestras necesidades o lo que queremos pedir, y luego por último cerramos con algo también positivo. Por ejemplo, si queremos comunicarle a alguien que queremos hacer un proyecto diferente al que nos han pedido, ¿vale? Pues poner algo. No le hemos de decir, no quiero hacer esto que me has dicho, quiero hacer el proyecto de esto otro, que quizás esa otra persona pueda sentirse mal. Estamos hablando de un contexto en el que creamos que solicitar ese cambio puede haber consecuencias negativas. La técnica sándwich sería, por ejemplo, entiendo y sé que has dedicado tiempo y esfuerzo en esta preparación del proyecto que me has ofrecido. Sin embargo, esto siempre va bien, ese nexo, creo que estaría mejor enfocarlo de esta otra manera porque me gustaría y me siento más identificada para hacerlo así. Esa sería la parte que queremos comunicar. Y cerramos con, siempre como alguna pregunta, como si fuéramos un equipo. ¿Qué te parecería? ¿Podría ser interesante también el enfoque que te he dicho? Al hacerlo en pregunta también ayudamos a que esa otra persona se implique más en lo que necesitamos. Y siempre que podamos hablar desde el nosotros, si es posible, también ayuda. Pero es importante no quedarnos con la duda, no comunicar lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que expresamos, porque lo que hacemos entonces es nosotros mismos no darnos tampoco valor. Entonces sí me gustaría que reflexionarais en eso, en qué necesidades no había expresado, en qué cosas sentís que no había expresado y de qué manera podríais comunicarla. Y está bien si lo comunicáis primero entre vos, con una hoja, haciendo una lista, haciendo frases, practicando, porque esto se gana desde la práctica, estas técnicas que he comentado. Y contra más veces las uséis, mejor os vais a ir sintiendo. Es verdad que al principio, cuando es algo nuevo, nos sentimos raros porque no estamos acostumbrados, pero es que los beneficios llegan a corto plazo y se mantienen. Y eso es lo interesante. Voy a poneros algunos ejemplos cotidianos para que entendamos un poquito más esto, ¿vale? Por ejemplo, en el trabajo. Entiendo la urgencia, pero acabé mi jornada. Mañana lo haré. Eso sí, nos han pedido algo que quieren que lo hagamos ya está fuera de nuestra jornada, pero no queremos decir no, se acabó, ¿no? Es una manera más asertiva de hacerlo, ¿no? Es como esa técnica, un poco también técnica de sándwich que he comentado hace un momento. Entiendo la urgencia. Estás como empatizando con esa persona.
Sin embargo, ya acabé mi jornada, ¿no? Tengo otros planes, tengo cosas que hacer. Mañana lo haré. Es decir, no te estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero no es el momento. Otro ejemplo, en pareja, por ejemplo. Es más asertivo decir, me molesta, me siento mal cuando no me avisas que vas a llegar tarde porque me preocupo, o decir de una manera más agresiva, es que has llegado tarde y no me has dicho nada. Ahí ya estamos atacando, hacemos que la otra persona evidentemente busque algo que tampoco le guste de nosotros y ahí empecemos a alimentar esa lucha, ¿no? Entre reproches. Entonces desde el yo pues más sencillo, porque realmente si te molesta que llegue tarde sin avisar y hay una preocupación ahí, estás expresando esas necesidades del yo. Otro ejemplo, con amistades, ¿no? Te invitan a algo, pero realmente es que no tienes más fuerza, ni ganas, ni motivación y quieres descansar. Pues no es como decir no y pensar que la otra persona se siente mal, o decir que sí y ceder aunque realmente no te encuentras bien. Pues ese punto intermedio de asertivo podría ser, gracias por invitarme, pero es que hoy necesito descansar, ¿no? Buscar eso, de alguna manera, esas frases que no tienen por qué ser muy largas, que son pues más asertivas, ¿no? Que empatizas con la otra persona, que tienes ganas de salir contigo, por ejemplo, o de salir a tomaros algo, pero a la vez tú también te estás dando ese lugar de cómo te estás sintiendo. Y recuerda, ser asertivo es decir lo que necesitas, siempre con firmeza, respeto. No consiste en ser brusco ni ser sumiso, que esos serían los estilos agresivo y pasivos. Te permite cuidar de ti y cuidar también del otro con el que te estás comunicando. Y la persona que se va acercando a ese estilo de comunicación asertivo son las personas también que acaban teniendo mejor autoestima. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202, o en nuestra página web, laherenciaoculta.com. Muy bien, ahora que ya hemos hablado de cómo nos comunicamos con los demás, ahora quiero que miremos hacia adentro. ¿Por qué? Porque hay una conversación constante que tenemos todos los días y que también influye en todo lo que hacemos y en cómo nos sentimos. ¿En qué consiste? Pues en tu diálogo interno, en la forma en la que te hablas. ¿Qué es el diálogo interno? Pues esa voz interior que te habla todo el tiempo, que a veces te alienta, pero muchas otras te critica. Puede llegarnos pensamientos negativos del tipo, no sirvo para esto, lo voy a hacer mal, siempre fallo. Ese diálogo interno también se forma en base a nuestras experiencias previas. Y son pensamientos que no elegimos, que vienen de manera automática muchas veces. Son pensamientos negativos o positivos, pero que no los elegimos. Nuestra mente es una fábrica de pensamientos. Vamos a quedarnos con eso. Su misión es fabricar pensamientos
con las mejores de las intenciones, ¿no? Si nos vienen pensamientos del siempre me sale mal, no quiero hacerlo, lo que intentamos es evitar, y nuestra mente quizás lo que quiere es evitar el fracaso, pero evidentemente si no lo hacemos el fracaso ya está ocurriendo, ¿no? Entonces una parte de nosotros es la que termina eligiendo qué porcentaje de peso le vamos a dar a esos pensamientos, porque no somos nuestros pensamientos. No los elegimos, pero no somos nuestros pensamientos. Podemos generar pensamientos alternativos y es lo que vamos a hacer hoy. Te voy a enseñar cómo cambiar ese diálogo interno también. Tu diálogo interno afecta a tu autoestima, tu motivación y tus decisiones. Hay diferentes tipos de diálogo interno. Te voy a decir los principales. Está, por ejemplo, el diálogo interno crítico, que es un diálogo duro, exigente, que te castigas. También está el diálogo interno catastrofista, que es imaginarse lo peor. Está el diálogo interno perfeccionista, donde nunca nada es suficiente. Y el compasivo, que es reconocer errores, que te anima, te apoya. Incluso podemos tener una mezcla de varios, depende del momento de nuestra vida en la que nos encontremos. Así que identifica más o menos cómo está siendo tu diálogo interno en estos momentos, en situaciones que hayas vivido recientes. Te voy a dar pautas para mejorar este diálogo interno. La primera es escuchar esos pensamientos automáticos. Escríbelos también si puedes. Suelen ser repetitivos, se repiten en varias veces, suelen ser mensajes cortos y que nos hacen sentir muy mal, en este caso si son pensamientos negativos. Una vez que los escribamos, ahí vamos a poder trabajarlos. ¿Pero por qué es importante reconocer que están ahí y escucharlos? Porque si lo que intentamos únicamente es no tenerlos, no querer tener esos pensamientos, esforzarnos solo en que desaparezcan, en hacer solo la parada del pensamiento y distraernos, eso no hace que realmente dejen de existir. Al contrario, nuestra mente tiene como esa alarma de, oye, que tenemos esto en pendiente que no estás resolviendo. Entonces no es la solución mirar a otro lado. La solución es coger ese pensamiento y trabajarlo. Y ya se irá por sí solo. Que es lo importante, lo que sé que quieres. Pero el no querer tenerlo, el mirar a otro lado o el sentirte mal por tenerlos, realmente lo que haces es añadirte más sufrimiento, más carga. ¿Vale? Escribimos esos pensamientos negativos y los trabajamos. Ahora te explico cómo. Una vez que tienes esos pensamientos escritos, vamos a reformularlos, pero con amabilidad, de una manera más objetiva, más práctica, más enfocada a algo más real. Porque te aseguro que en la mayoría de esos pensamientos negativos tampoco se ajustan a la realidad, aunque ahora mismo no lo veas. Tú coges esos pensamientos negativos y me gusta la técnica de imaginar que lo llevamos a un juicio. Ese pensamiento, por ejemplo, puede ser no sirvo para nada. ¿Vale? Imaginaros el pensamiento no sirvo para nada y lo lleváis a un juicio. Tiene que haber un abogado defensor, un abogado en contra y luego el juez que va a determinar la sentencia. Venga, pues imaginaros, el abogado defensor de ese pensamiento de no sirvo para nada tiene que aportar pruebas, ¿no? Entonces, ¿para qué no sirves? Una lista, quizás no sirves para el piano o para viajar a la luna o para qué cosas no sirves, haz la lista. Y el abogado que hay en contra va a dar los argumentos de para qué sí sirves, porque seguramente hay muchas cosas que sí sirves y no le está dando el peso necesario. Y en esa lista de las cosas en las que sí sirves para algo, ya invalida esa frase de no sirvo para nada. Porque es una afirmación absolutista, es decir, de todo o nada. Y eso realmente la probabilidad es casi nula, porque sirves para algo, aunque sea para levantarte y hacer la cama. Ya es algo, ¿no? Entonces, y muchas otras cosas seguramente. Pero ¿qué pasa si ese pensamiento dejamos que se mantenga como una verdad en nuestra mente? Que nos estamos autolimitando, que nuestra confianza es muy baja. ¿Qué diría un juez ante ese no sirvo para nada? Sopesando los argumentos a favor y en contra de los abogados defensores y el abogado que va en contra, pues podrá decir, por ejemplo, hay para muchas cosas que sí sirvo y hay otras que no, que puedo seguir trabajando en ello, por ejemplo. Pero eso ya sería más realista. Entonces, si este ejercicio lo haces y luego llega un momento, porque esto hay que trabajarlo con calma, cuando estás tranquilo, tranquila en tu casa, cuando ya llega el momento en el que estás
emocionalmente peor porque vas a enfrentarte a algo y ya tu mente te dice que no sirves para nada, es que no sirvo para nada. Ahí es cuando tú tienes que decirte, no, ese no es el pensamiento objetivo. El pensamiento objetivo es que hay cosas para las que sirvo, que son estas, y hay otras en las que no, y para eso me estoy esforzando. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si me equivoco? Seguramente nada, que puedo volver a intentarlo, ¿no? Entonces, evitar también el que lo peor que va a pasar, la probabilidad, ¿cuál es? Suele ser muy alta, suele ser baja, y si ocurre, ¿qué hago? Porque podemos hacer cosas, evidentemente, cuando algo no nos va bien. No nos sintamos tan vulnerables de el fin del mundo, tan catastrófico, ¿no? Entonces, acordaros esta técnica del juicio que he comentado para trabajar esos pensamientos negativos que puedan ser recurrentes, para que no nos afecten y de por sí solo irán desapareciendo, ¿vale? Porque ya los hemos escuchado y los hemos analizado, no los estamos bloqueando. Al ir cambiando estos pensamientos, otro por ejemplo, el de soy un desastre, pues seguramente lo cambiaremos a estoy aprendiendo, ¿no? Seremos más justos con nosotros mismos. Usa también afirmaciones, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿vale? Y eso es real si te estás esforzando. Hay otra que también me gusta mucho y es tratar a tu mente como si fuera un amigo o amiga, porque no te hablas igual a ti que como hablas a tu amigo o amiga. Si lo que te está ocurriendo a ti en este momento y te sientes mal por ello, le ocurre a tu mejor amigo o amiga, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le darías? ¿De qué forma la tratarías? Y una vez que reflexiones en eso, dítelo a ti mismo. Es otra forma de ir mejorando tu diálogo interno. Así que lo importante es hablarse con respeto, ¿no? Si digo estoy cansada y eso es válido, me lo puedo permitir, ¿no? Y también si veis que lo necesitáis y queréis buscar ayuda profesional, si tu voz interna es demasiado crítica, pues recuerda que en Psicoalmería podemos ayudarte. Hay un equipo de psicólogas especialistas que te van a ayudar de manera personalizada en Carretera de Ronda 202 Almería. Y bien, hoy hemos hablado de comunicación y de respeto, dos pilares fundamentales en nuestra vida, para ayudarnos tanto con los demás como con nosotros mismos. Recuerda que la asertividad se aprende, que la frustración que podamos sentir no justifica el maltrato hacia los demás ni hacia uno mismo, que sí que puedes cambiar tu diálogo interno, la forma en la que te tratas. Y sin más, gracias por acompañarme hoy. Espero que este programa te haya hecho reflexionar y que lo compartas con más personas si lo necesitan. Y recuerda que en Psicoalmería podemos escucharte y ayudarte de manera personalizada. Soy Verónica Valderrama y esto es tu consulta de salud, Psicoalmería. Nos vemos muy pronto, el próximo miércoles a las 9. Vamos a tener un tema también muy interesante. Vamos a hablar de los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, cómo poder trabajarlos, cómo poder prevenirlos, también muy importante, y en el foco de los adolescentes también nos vamos a centrar. Así que os veo la semana que viene. Un abrazo. Tu consulta de salud, un espacio donde resolveremos tus dudas sobre salud y bienestar, siempre con los mejores profesionales.